Intenciones, inocencia y experiencia. El desarrollo mental de Jonathan Montaño a raíz de la curiosidad del conocer. En la mañana del 28 de julio de 2001 nace un niño con una larga carga la cual vivir, ya que este nació con problemas cardíacos. Tal como todos los demás, su futuro es incierto, pero a la vez él mismo construye sus aciertos. El niño nombrado Jonathan Alejandro Montaño Balbuena, hijo de Sandra Patricia Balbuena Martínez y Javier Montaño Montaño, quienes lo cuidarían con mucho amor a pesar de lo que pase. Jonathan era un bebé gordo y con un gran espíritu por lo desconocido. Hasta el día de hoy sigue siendo así. Sus padres se separaron cuando solo tenía 2 años aproximadamente. Pero esto no le afectó en ese entonces. Ahora solo queda la incógnita de qué hubiera sido si esto no hubiese ocurrido. Pero esto nada más es un espacio para la imaginación. Su padre siguió el camino siendo muy trabajador y jamás de igual modo descuidó del bienestar de Jonathan. Unió su vida junto a una señora muy honrada e igual trabajadora, quien tiene un hijo llamado Jason David, quien es de la misma edad de Jonathan, siendo este uno de los primeros compañeros de Jonathan a lo largo de su vida. Sandra, por otro lado, tenía una vida más amorosa e inestable en estos tiempos, pero esto era muy independiente a su familia, quienes son sus 2 hijos, el mayor Anderson Mauricio y el menor Jonathan Alejandro. Jonathan junto a Mauricio vivieron en la misma casa por estos años, en los que serían de Jonathan su infancia, y también de vez en cuando yendo a la casa de su padre, donde convivía y jugaba con David todo el tiempo. Jonathan, desde que nació hasta el 2007 aproximadamente, vivió en un barrio llamado El Rincón de Barandillas, donde quedó toda la infancia de él. Allí estudió sus 3 primeros años escolares en el Colegio La Granja. Su madre cuenta con que los primeros días de la clase, ella tuvo que quedarse con él ya que él no quería quedarse solo. Jonathan vivió estos años en la rutina de ir y venir del colegio a la casa y los fines de semana yendo a la casa de su padre. Luego de mudarse en 2007 a un barrio llamado San María en Zipaquirá mismo, donde viviría poco menos de un año y donde su rutina se cortaría aún más a solo poder ir al colegio de la casa y sin la posibilidad de ir a casa de su padre con la frecuencia a la que estaba acostumbrado. Jonathan en estos años desarrollaría ya sus gustos y los aciertos que comenzaría a marcar en la vida de él. Jonathan era fan de los dinosaurios y todo el redondo que tenía que ver con ellos, en especial la paleontología. También desarrolló los gustos frente a los videojuegos, donde estaría para en la actualidad seguir gustando de ellos. El siguiente año se mudó a un barrio llamado San Antonio, propio de Zipaquirá, donde vivió otros 2 años de su niñez con la misma rutina, solo cambiando de colegio a uno llamado La Salle. Sin embargo, en estos años, Jonathan desarrolló algo que una mente inocente no cumple en su primera década de vida, lo cual era la intención. Jonathan en estos años se dedicó a explorar el porqué de las cosas, pero no es tan profundo como pensar en cómo funciona un motor o algo de los actos que hacía su madre, sino la intención de lo que él mismo hacía. Siempre se guardó todo lo que veía para él mismo averiguarlo. Jonathan pensó, ¿por qué los pájaros vuelan y comen gusanos y yo camino y como lo que me da mi madre? Somos iguales, ¿no? Pero ¿por qué él es tan pequeño y va donde quiere y yo me quedo sentado yendo de aquí a allá? ¿De qué me sirve? Cuando él comenzó a pensar este tipo de cosas, era inquieto, tanto que él recreaba muchas de las cosas que veía. Por ejemplo, en una ocasión siguió corriendo a un pájaro en su hora de descanso en el colegio y este se dirigía al final de la loma en la que estábamos, que era aproximadamente de unos 3 metros de alto, para dar al suelo que era una cancha de microfútbol. Jonathan, al ver esto, paró y pensó, si él puede con sus alas, yo puedo seguirlo con mis manos. Jonathan se agarró al límite de la loma a un poste que quedaba allí, pensando que se podría sostener con su peso. No fue así. Jonathan cayó directamente a la cancha, golpeándose y quedando inconsciente unos cuantos minutos. Cuando él despertó,
había mucha gente rodeándolo, ya que su quijada había recibido todo el impacto y aunque no fue tan grave, había mucha sangre. Pero lo único que él pensó fue, no soy igual que ellos. Jonathan, a pesar de esto, no dejó su curiosidad, y en un acto de imprudencia e ignorancia, como cualquier otro niño a esa edad, no sabía aún lo que era vivir, y dejar de estarlo. La inocencia de él solo pensaba en la libertad que tienen los animales. Por tanto, no le importó llevarse un pájaro bebé caído de su nido, quien encontró en el suelo cuando volvía del colegio. Al llegar a su casa no había nadie, así que veía el pajarito mientras estaba tirado del miedo. Jonathan pensó en por qué no usaba ropa. Intentó bajar unos zapatos para meterlo en uno, los cuales estaban en la parte más alta del closet. Al bajar uno, tiró unos cuantos más. Como muchos lo imaginarán, así es, uno de ellos aplastó el pajarito. Jonathan, al ver tanto líquido rojo, el cual no le sorprendía mucho, levantó el zapato y al ver al pajarito destripado, el cual ya no se movía ni lloraba, con cosas saliéndole de su boca, entró en pánico. Lo rojo no sabía qué era, pero lo otro sabía que no era normal. Ahí es donde él entendió que la libertad de él acabó cuando él mismo se la quitó. El resto de esta anécdota se resume en la primera crisis traumática de Jonathan, la cual nunca comentó con nadie hasta que su mente de niño con el tiempo lo olvidó. Jonathan, a pesar de lo que ha vivido gracias a su problema cardíaco, por lo que ha hecho y la sensación de pensar que todo tipo de consecuencias a raíz de esa experiencia, jamás dejó que su curiosidad se insaciara. A raíz de este problema, Jonathan se aisló todos estos años de su vida, limitando su vida social al pensar que puede dañar o puede ser dañado como aquel pajarito y, lo más importante, pensando en quién le puede quitar su libertad. Una vez más se mudó en 2010 a un barrio de Zipaquirá llamado Zipavivienda, donde comenzó a vivir con su padrastro, quien sería el nuevo integrante de su familia hasta el día de hoy. Jonathan estudió otros 2 años en La Salle, para luego, en sexto de secundaria, iniciar su nueva vida estudiantil en el colegio donde Mauricio ya estaba estudiando hace unos cuantos años, llamado el Instituto Técnico Luis Orjuela. En el Luis Orjuela, Jonathan desarrollaría más inseguridades, que apuntaban al desconocer de las intenciones sobre su inocencia, o la poca que este pensamiento aún no le había terminado de comer. Sus primeros años los vivió algo más movidos en este colegio, ya que era un colegio de estudiantes con una enseñanza desde sus casas más matona, o por así decirlo, de darse a conocer a través de la opresión y la agresión, por no decir vulgarmente que sus padres no fueron educados y estos tampoco educaron a sus hijos con valores. Igualmente, Jonathan vivió 3 años en este colegio con la misma mentalidad de mantener su libertad intacta y leyendo las intenciones de los demás, aunque ya tenía personas en las que confiaba. Para su 4.º año descubrió otro de sus problemas a raíz de este matoneo, el cual era el manejo de la ira y el estrés. Para este año, Jonathan vivió las primeras consecuencias de el siempre guardarse sus pensamientos y sentimientos, desatándolo ahora en una forma más agresiva, imponiendo pensamientos e imponiendo formas de comportamiento, pero no porque haya peleado a puños para ganárselo, como tenían acostumbrado en este colegio, sino a gritos y expresando su actitud, de ser una persona tímida y temerosa a ser alguien sombrío con mucho carácter, pero con un propósito más amistoso que competitivo. Desde que pasó esto, Jonathan se volvió mucho más activo académicamente, llegando a ser reconocido por la innovación de sus ideas más allá de ser aquel que sacaba buenas notas. Jonathan comenzó a conocer todo aquello que separa a un joven de un niño, y como siempre Jonathan lo fue, la curiosidad lo mantuvo practicando este tipo de cosas que hizo que perdiera gran parte de su inocencia, transformándola en intención, y así forjando su sentido crítico a la hora de analizar experiencias, decidiría tomar o dejar. Años pasaron con la misma racionalidad mental de Jonathan, hasta llegar al último grado en 2018, siendo el grado 11 en el que se despediría de su cotidianidad para abordar al mundo donde se desarrollaría.
Él experimentó grandes cambios y todos los usó para superarse y jamás dejando que ni él ni los demás le arrebaten lo que siempre pensó que es lo fundamental en la vida de cualquier ser vivo, su libertad. Entre llantos y miedos, él se graduó e inició su vida fuera del colegio con mucha alegría, celebrando cada semana por durante un mes su logro en varias fiestas que sus compañeros organizaron. El tiempo pasó y comenzó a trazar el rumbo de su vida, experimentando y fallando con sus decisiones, y mejorando cada día, haciendo que se vuelva a plantear la misma pregunta de hace 12 años. ¿Por qué los pájaros vuelan y comen gusanos, y yo camino y como lo que me da mi madre? Somos iguales, ¿no? Ahora Jonathan es libre, según su paradoja de ideología, que le permite ser lo que siempre quiso ser. A raíz de intenciones, inocencia y experiencia, Jonathan entendió que no puede volar como los pájaros, pero puede caminar tan lejos como ellos pueden llegar volando.